un millonario ateo, estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos, y cuando volvió, los médicos no pudieron explicar por qué lloraba diciendo el nombre de Jesús. Lo que él vio del otro lado va a desafiar todo lo que crees sobre la muerte. Era una noche de viernes como cualquier otra en Miami, Florida. El tráfico fluía con normalidad por la Interstate 95, esa arteria gigante que conecta el corazón de la ciudad con sus suburbios más exclusivos. Ricardo Mendoza, de 34 años, conducía su Tesla Model S negro a alta velocidad, regresando de una cena de negocios en Brickell. Su mente estaba ocupada con números, inversiones en criptomonedas y la próxima reunión con inversionistas asiáticos. La música electrónica resonaba en el interior del vehículo mientras respondía mensajes de trabajo en el semáforo. Nunca imaginó que en menos de 3 minutos su corazón dejaría de latir por completo. El reporte policial del Departamento de Policía de Miami-Dade es claro y brutal en sus detalles. A las 23:47 horas, un camión de carga perdió el control en el carril contrario debido a una falla mecánica en el sistema de frenos. El conductor intentó maniobrar para evitar el impacto, pero fue inútil. La colisión frontal ocurrió a una velocidad combinada estimada en 180 kilómetros por hora. El Tesla de Ricardo fue aplastado en su parte delantera como una lata de aluminio. Los sistemas de seguridad del vehículo se activaron inmediatamente, pero el impacto fue devastador. Las mandíbulas de la vida tuvieron que trabajar durante 40 minutos para extraer su cuerpo inconsciente de entre los hierros retorcidos. Los paramédicos de Miami Fire Rescue llegaron en menos de 6 minutos. Lo que encontraron no era prometedor. Ricardo presentaba trauma cráneoencefálico severo, múltiples fracturas costales, neumotórax bilateral y hemorragia interna masiva. Pero lo más alarmante era su estado neurológico, Glasgow 3, el nivel más bajo de conciencia posible, indicando ausencia total de respuesta cerebral. Durante el traslado en ambulancia hacia el Jackson Memorial Hospital, su corazón se detuvo por primera vez. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada mientras la sirena rasgaba la noche de Miami. Lograron revertir el paro cardíaco con descargas de desfibrilador, pero su pronóstico era sombrío. Al llegar a la sala de trauma del Jackson Memorial, uno de los centros de trauma nivel 1 más prestigiosos del sur de Florida, el equipo médico de guardia ya estaba preparado. El doctor Michael Chen, cirujano de trauma con 15 años de experiencia, recibió el caso. Los primeros minutos fueron un caos controlado de protocolos médicos. Intubación orotraqueal, accesos venosos centrales, transfusión masiva de sangre, estudios de imagen urgentes. La tomografía computarizada reveló edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea. Las probabilidades de supervivencia sin daño neurológico permanente eran inferiores al 5%, según los cálculos del sistema de puntuación de trauma. Entonces, ocurrió lo que ningún médico quiere presenciar. A las 00:34 horas de la madrugada del sábado, exactamente 47 minutos después del accidente, el monitor cardíaco emitió ese sonido plano y continuo que todo profesional de la salud reconoce inmediatamente: asistolia. El corazón de Ricardo se había detenido por segunda vez, pero esta vez de manera completa y absoluta. No había ritmo cardíaco, no había pulso carotídeo, no había signos de vida. El equipo médico inició el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada con precisión militar, compresiones torácicas a 120 por minuto, ventilación con bolsa mascarilla, administración de epinefrina intravenosa cada 3 minutos, descargas eléctricas con el desfibrilador a máxima potencia. 1, 2, 3 minutos pasaron. El doctor Chen sudaba bajo su bata quirúrgica mientras coordinaba el esfuerzo. 4 minutos. Una enfermera anotaba meticulosamente cada medicamento administrado, cada procedimiento realizado. 5 minutos. El electroencefalograma mostraba una línea completamente plana.
ausencia total de actividad cerebral, 6 minutos completos de muerte clínica certificada. En la medicina de emergencia existe una regla no escrita. Después de 6 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daños irreversibles. Cada segundo que pasaba reducía exponencialmente cualquier posibilidad de que Ricardo Mendoza volviera a ser la misma persona, si es que volvía. El doctor Chen miró el reloj digital de la pared. Había pasado el tiempo límite razonable. Su mano se acercó al micrófono para declarar la hora de muerte, un procedimiento que había realizado cientos de veces en su carrera. La enfermera jefe ya preparaba la documentación del certificado de defunción. Otro miembro del equipo se disponía a contactar a la coordinadora de trasplantes de órganos del hospital, porque el protocolo en casos de muerte cerebral con cuerpo joven y previamente sano era claro. Había que evaluar la viabilidad de donación de órganos. En otra sala del hospital, esa coordinadora ya revisaba la base de datos buscando pacientes compatibles que esperaban desesperadamente un corazón, un hígado, riñones. El prontuario médico de esa noche existe. Está archivado con el número de caso ME 2024-8763 en los registros del Jackson Memorial Hospital. Los documentos son fríos, técnicos, pero revelan una verdad innegable. Ricardo Mendoza estuvo clínicamente muerto. Su corazón no latía. Sus pulmones no respiraban por sí mismos. Su cerebro no mostraba actividad eléctrica medible. Todos los parámetros vitales marcaban 0. Médicamente hablando, había cruzado esa línea invisible que separa la vida de la muerte. La ciencia moderna, con toda su tecnología y conocimiento, había llegado a su límite. Pero lo que los monitores, los electrocardiogramas y las tomografías no podían registrar era lo que estaba ocurriendo en una dimensión que ningún instrumento médico puede medir. Mientras el equipo de trauma luchaba por mantener su cuerpo con vida, mientras las máquinas pitaban y los médicos gritaban órdenes urgentes, mientras la coordinadora de trasplantes ya empezaba a hacer llamadas telefónicas a familias que esperaban milagros en forma de órganos donados, Ricardo Mendoza estaba experimentando algo que desafiaría todo lo que la neurociencia moderna puede explicar. Algo que transformaría no solo su vida, sino su comprensión completa de la realidad, de la existencia, de Dios y de la eternidad. Algo que 6 minutos después lo traería de vuelta con una historia que ningún médico, por más escéptico que fuera, podría ignorar o explicar con lógica científica convencional. Los hechos estaban a punto de confrontar todas las teorías materialistas sobre la conciencia y la muerte. Y todo comenzó en el preciso instante en que el reloj marcó el 6º minuto de ausencia total de signos vitales. Ricardo Mendoza nació en Medellín, Colombia, en el barrio de Belén, en una familia de clase media trabajadora. Su padre había sido conductor de taxi toda la vida, y su madre, Luz Marina, trabajaba como costurera en un pequeño taller textil del centro de la ciudad. Desde niño, Ricardo fue brillante, inquieto, ambicioso. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles empinadas del barrio, él estudiaba programación en computadoras viejas que su padre compraba de segunda mano. A los 16 años, ya diseñaba páginas web para pequeños negocios locales. A los 19, con una beca completa, se fue a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de Miami. Nunca regresó a Colombia para vivir de manera permanente. Esa fue la primera grieta en el corazón de Luz Marina. A los 25 años, Ricardo ya no era el muchacho tímido de Medellín. Se había transformado en un emprendedor despiadado y brillante. Fundó su primera startup, DeliverMax, una aplicación de delivery de comida que conectaba restaurantes latinos en Miami con la comunidad hispana. La aplicación explotó en popularidad. En 2 años, levantó 3 rondas de inversión por un total de $8 millones. Vendió DeliverMax a una corporación multinacional por $22 millones cuando tenía apenas 28 años. De la noche a la mañana, Ricardo Mendoza se convirtió en el ejemplo perfecto del sueño americano,
para los latinos. El inmigrante que llegó sin nada y construyó un imperio con puro talento y trabajo duro. Pero el dinero cambió algo fundamental en su interior. Ricardo comenzó a creer que él, y solo él, era responsable de su éxito. Nadie le había regalado nada. Nadie había movido un dedo por él. Cada dólar ganado era producto de su inteligencia, su visión, su sacrificio. Dios no tenía nada que ver con eso. De hecho, empezó a pensar que Dios era un invento para los débiles, para aquellos que necesitaban un consuelo imaginario frente a la dureza de la realidad. Ricardo se declaró ateo públicamente en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, con más de 200,000 seguidores, estaba llena de frases provocadoras. El éxito no llega con oraciones, llega con acción. Dios es la excusa de los que no se atreven a ser sus propios dioses. La religión es el opio del pueblo. Yo prefiero la realidad. Wow. Vivía en un penthouse de lujo en Brickell, el distrito financiero de Miami, con vista panorámica a la bahía de Vizcaya. El apartamento de 300 metros cuadrados estaba decorado con arte moderno, muebles italianos minimalistas y tecnología de punta. Tenía un Tesla, un Porsche Cayenne y una motocicleta Ducati. Sus fines de semana transcurrían entre yates alquilados en Miami Beach, fiestas exclusivas en clubes como Live o Story, y viajes relámpago a Tulum, Cartagena, Punta Cana o Las Vegas. Siempre rodeado de modelos, influencers, otros emprendedores tech y personas que lo admiraban por su dinero y su éxito, pero que en realidad no conocían nada de su alma. Después de vender Delivermax, Ricardo invirtió fuertemente en criptomonedas. Compró Bitcoin cuando estaba en $15,000 y lo vio subir a 60,000. Multiplicó su fortuna. Luego fundó otras 2 empresas, CryptoVault, una plataforma de inversión en criptomonedas para el mercado latino, y QuickServe, otra app de logística y delivery express. Ambas empresas crecieron rápidamente. A los 34 años, Ricardo era multimillonario. Forbes lo incluyó en su lista de 30 menores de 35 más influyentes en tecnología latina. Daba conferencias en eventos de emprendimiento, hablaba con arrogancia sobre cómo la fe era innecesaria en la era digital, y se burlaba abiertamente de sus colegas que todavía creían en cuentos de hadas religiosos. Pero había un vacío que ninguna inversión exitosa podía llenar. Luz Marina, su madre, seguía viviendo en la misma casa humilde de Belén, en Medellín. Ricardo le enviaba dinero cada mes, por supuesto, suficiente para que viviera con comodidad. Le había comprado una casa más grande en un barrio mejor, pero ella se negó a mudarse. «Esta es la casa donde te crié, mijo. Aquí están tus recuerdos», le decía. Ricardo no entendía ese apego sentimental. Para él, los recuerdos no pagaban cuentas ni generaban retorno de inversión. Visitaba Colombia una vez al año, si acaso, siempre con prisa, siempre con la mente en negocios. Las conversaciones con su madre eran breves y superficiales. Ella le preguntaba si iba a misa, si había conocido a alguna muchacha buena para sentar cabeza, si se acordaba de rezar. Ricardo respondía con evasivas o con sarcasmo. «Mamá, ya no estamos en el siglo pasado. Esas cosas ya no sirven». Luz Marina lloraba en silencio cada noche. Prendía una veladora frente a la imagen de la Virgen del Carmen y rezaba el rosario completo pidiendo por la conversión de su hijo. Le dolía no solo la distancia física, sino la distancia espiritual. Su hijo se había convertido en alguien que ella no reconocía. Frío, arrogante, vacío. El dinero lo había cegado. Ella veía las fotos en Instagram. Ricardo en Yates, brindando con champán, rodeado de lujos y de personas que no lo amaban de verdad. Ninguna de esas imágenes mostraba paz, mostraban ruido. Luz Marina sabía lo que su hijo había perdido en el camino hacia el éxito. Había perdido su alma, sus raíces, su humanidad. Pero cada vez que intentaba hablar de esto con él, Ricardo cortaba la conversación con frialdad. «Mamá, yo estoy bien. Tú preocúpate por ti». La verdad era que Ricardo no estaba bien, aunque nunca lo admitía ni siquiera ante sí mismo.
Detrás de las sonrisas en las fotos, detrás de los posts motivacionales en redes sociales, detrás de los tratos millonarios, había un hombre profundamente solo. Sus relaciones eran superficiales. Ninguna mujer duraba más de 3 meses con él, porque Ricardo no sabía amar, solo sabía conquistar, y después aburrirse. Sus amistades eran transaccionales. Todos querían algo de él, una inversión, un contacto, una oportunidad de negocio. Nadie lo llamaba solo para saber cómo estaba, y él tampoco llamaba a nadie por esa razón. Su vida era una agenda perpetuamente llena de reuniones, llamadas, vuelos, eventos, pero ninguna de esas actividades llenaba el hueco que crecía en su pecho cada día. En las madrugadas, cuando regresaba solo a su penthouse después de alguna fiesta vacía, Ricardo se sentaba frente al ventanal y miraba las luces de Miami. A veces se preguntaba qué sentido tenía todo. Había logrado todo lo que se propuso: dinero, fama, éxito, reconocimiento. ¿Pero para qué? ¿Para morir un día y que todo eso desapareciera como si nunca hubiera existido? Rápidamente ahogaba esos pensamientos con más trabajo, más proyectos, más ruido. La reflexión profunda era peligrosa. Prefería mantenerse ocupado, distraído, en movimiento constante, porque detenerse significaba enfrentar la verdad que no quería admitir, que había construido un imperio sin fundamento, sin propósito eterno, sin amor real. Un castillo de naipes que el primer viento fuerte derribaría por completo. Esa noche de viernes, antes del accidente, Ricardo había cenado con 3 inversionistas japoneses interesados en CryptoVault. La reunión fue exitosa. Firmaron un acuerdo de expansión por $15 millones. Brindaron con sake, se tomaron fotos, intercambiaron tarjetas de presentación. Ricardo manejaba de regreso a casa sintiéndose invencible, poderoso, en control total de su destino. Pensaba en el siguiente movimiento: tal vez abrir oficinas en Tokio, contratar más personal, lanzar una campaña de marketing agresiva. Su mente era una máquina imparable de ambición. No sabía que en menos de 20 minutos esa máquina se apagaría por completo. No sabía que estaba a punto de descubrir que todo lo que había construido, todo lo que había despreciado y todo lo que había abandonado estaban a punto de ser juzgados por una autoridad infinitamente mayor que cualquier inversionista, cualquier junta directiva, cualquier revista de negocios. Una autoridad que no se impresiona con penthouse en Brickell, ni con cuentas bancarias de 8 cifras. El impacto fue instantáneo y brutal. Ricardo no tuvo tiempo de frenar, de gritar, ni siquiera de pensar. El último recuerdo consciente que tuvo fue ver las luces del camión de carga viniendo directamente hacia él como un monstruo de acero y fuego. Luego, todo se volvió negro. El sonido del metal retorciéndose, del vidrio explotando en 1000 pedazos, de las alarmas del vehículo activándose simultáneamente, creó una sinfonía apocalíptica que duró apenas 3 segundos, pero que pareció una eternidad congelada en el tiempo. El Tesla quedó irreconocible. Los bomberos que llegaron minutos después no podían creer que alguien hubiera sobrevivido a ese nivel de destrucción. Pero Ricardo no estaba sobreviviendo, estaba muriendo. Cuando los paramédicos finalmente lograron extraerlo de entre los hierros retorcidos, su cuerpo era un desastre de huesos rotos y órganos dañados. La sangre empapaba la camilla mientras lo subían a la ambulancia. Uno de los paramédicos, un veterano de 20 años llamado Jorge Salazar, de origen guatemalteco, recordaría después ese momento con escalofríos. Había visto cientos de accidentes, había declarado muertes en la escena, había presenciado tragedias que le quitaban el sueño. Pero algo en el caso de Ricardo era diferente. Mientras le colocaba el collarín cervical y verificaba sus signos vitales, Jorge tuvo una sensación extraña, casi como un presentimiento. Este hombre iba a vivir una historia que nadie creería. Durante el traslado, el corazón de Ricardo se detuvo. El monitor portátil emitió esa alarma aguda que indica fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco caótico e inefectivo.
Jorge y su compañera iniciaron compresiones torácicas inmediatamente, mientras la ambulancia aceleraba por las calles de Miami con las sirenas a todo volumen. Aplicaron 2 descargas de desfibrilador. El cuerpo de Ricardo se arqueó con cada descarga eléctrica. En la tercera, el corazón respondió. Volvió a latir, débil pero constante. Llegaron al Jackson Memorial con vida, técnicamente, pero Jorge sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El daño cerebral por falta de oxígeno era casi seguro. La sala de trauma se convirtió en un campo de batalla médica. El doctor Chen dirigía el equipo con precisión militar. Ordenaba estudios, medicamentos, procedimientos. Las enfermeras se movían como en una coreografía perfectamente ensayada. Cada segundo contaba. La tomografía reveló el edema cerebral, la hemorragia interna. Las probabilidades eran desoladoras, pero los médicos luchaban porque eso es lo que hacen. Luchan contra la muerte hasta el último momento posible. Conectaron a Ricardo a un ventilador mecánico que respiraba por él. Su pecho subía y bajaba artificialmente. Monitores por todas partes mostraban números, ondas, gráficas que para un ojo no entrenado no significaban nada, pero para el equipo médico contaban una historia terrible. Este hombre se estaba apagando. Y entonces ocurrió. A las 0:34 de la madrugada, el monitor cardíaco emitió ese sonido plano y continuo, asistolia completa. El corazón de Ricardo Mendoza dejó de latir por segunda vez, pero ahora de manera total y absoluta. El doctor Chen gritó: «Código azul. Iniciamos RCP avanzado. Alguien que cronometre». Una enfermera miró el reloj digital de pared y empezó a contar en voz alta. Minuto 1. Las compresiones torácicas comenzaron de inmediato. 120 por minuto. Profundidad de 5 centímetros. El esternón de Ricardo crujía bajo la presión. Administraron epinefrina. Descarga de desfibrilador a 200 julios. El cuerpo se sacudió. Nada. Minuto 2. Otra dosis de medicamento. Más compresiones. Los brazos del residente que realizaba las compresiones comenzaban a cansarse. Otro médico lo relevó sin detener el ritmo. Minuto 3. El electroencefalograma mostraba una línea completamente plana. Ausencia total de actividad cerebral. Silencio neurológico absoluto. Minuto 4. Afuera de la sala de trauma, en una sala de espera vacía y fría, el teléfono celular de Ricardo comenzó a sonar. Era un iPhone último modelo, con una funda de cuero italiana. Las llamadas entraban una tras otra. Su socio principal en CryptoVault, su asistente personal, un inversionista de Nueva York. Nadie respondía. El teléfono eventualmente se quedó sin batería y se apagó, como una metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo con su dueño en la sala de al lado. Minuto 5, Sir. El doctor Chen miraba el monitor con frustración creciente. Habían probado todo. 3 rondas de epinefrina, 2 de amiodarona, 6 descargas eléctricas, compresiones perfectamente ejecutadas. Pero el corazón no respondía. Y lo peor era ese electroencefalograma plano. Sin actividad cerebral, no había esperanza real de recuperación, incluso si lograban revertir el paro cardíaco. En ese preciso instante, a más de 3.000 kilómetros de distancia, en una casa humilde del barrio Belén en Medellín, Colombia, Luz Marina Mendoza se despertó sobresaltada. Eran las 2:30 de la madrugada, hora colombiana. Había tenido una pesadilla terrible en la que veía a su hijo rodeado de oscuridad, gritando su nombre pero sin sonido. Se levantó de la cama, el corazón latiéndole con fuerza, y sin saber exactamente por qué, se arrodilló frente a su altar casero. Encendió la veladora de la Virgen del Carmen con manos temblorosas y comenzó a rezar con una urgencia que no había sentido en años. Virgen Santísima, protege a mi hijo, cúbrelo con tu manto, no permitas que el mal lo alcance. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Algo terrible estaba pasando. Ella lo sabía en lo más profundo de su alma de madre. Minuto 6.
Pero lo que los médicos no podían ver, lo que ningún instrumento científico puede medir ni registrar, era lo que estaba experimentando Ricardo en ese momento. Su conciencia, su alma, su esencia, había salido de su cuerpo. Flotaba sobre la escena como un observador invisible. Podía ver todo con una claridad extraña y perturbadora. Veía su propio cuerpo sobre la camilla, destrozado, pálido, sin vida. Veía al doctor Chen sudando bajo su bata quirúrgica, con una expresión de preocupación profesional. Veía a las enfermeras moviéndose con urgencia coordinada. Veía los monitores planos, los números en cero, las máquinas que gritaban muerte con sus pitidos constantes. Veía todo esto, pero no sentía dolor, no sentía miedo en ese instante inicial. Solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película en la que él era el protagonista, pero al mismo tiempo solo un espectador. Intentó hablar, gritar, decirles que estaba ahí, que podía verlos, que seguía existiendo de alguna manera, pero no tenía voz, no tenía cuerpo físico para producir sonido. Se dio cuenta con horror de que estaba muerto, o al menos en ese estado liminal entre la vida y la muerte del que tanto había oído hablar y del que siempre se había burlado. Todas esas historias de experiencias cercanas a la muerte que consideraba fraudes, alucinaciones químicas del cerebro moribundo, ahora las estaba viviendo en carne propia, o más bien sin carne propia. Era real, era más real que cualquier experiencia que hubiera tenido en su vida física. Los colores eran más vívidos, los sonidos más claros, la conciencia más aguda. No era una alucinación, era una hiperrealidad. Entonces algo cambió. La escena del hospital comenzó a alejarse, como si una fuerza invisible lo jalara hacia otro lugar. Ricardo intentó resistirse, aferrarse a la sala de emergencia, pero era inútil. Empezó a moverse a través de las paredes del hospital, atravesándolas como si fueran niebla. Salió del edificio y flotó sobre la ciudad de Miami. Veía las luces de los rascacielos, el tráfico nocturno, la vida continuando con normalidad mientras él estaba suspendido entre dos mundos. Fue entonces cuando lo golpeó con una fuerza devastadora, el vacío absoluto de su existencia. Veía su penthouse allá abajo, vacío y oscuro. Veía sus autos estacionados, objetos sin alma. Veía su oficina con computadoras apagadas, contratos sin firmar, proyectos incompletos. Todo aquello por lo que había trabajado, todo aquello que había considerado su gran legado, ahora se revelaba como lo que realmente era: vanidad, humo, nada. Pero lo peor no era ver sus posesiones materiales como lo que eran. Lo peor era sentir, con una claridad dolorosa y absoluta, la ausencia de amor en todo lo que había construido. No había construido nada para nadie más que para sí mismo. No había amado de verdad a nadie. No había dejado huella en ningún corazón. Si moría en ese instante, desaparecería sin dejar nada significativo, sin haber tocado ninguna vida de manera profunda. El imperio que tanto admiraba se revelaba como un castillo de arena frente a la marea eterna de la muerte. Y entonces, desde algún lugar imposible de ubicar en el espacio físico, escuchó una voz. No era una voz audible en el sentido tradicional, era algo que resonaba directamente en su conciencia, clara como el cristal y aterradora en su autoridad. La voz simplemente dijo: «Ricardo». Y con ese nombre pronunciado, todo su mundo se detuvo. Una luz comenzó a brillar en la distancia, intensa, cálida, pero también implacable, y Ricardo supo, sin que nadie se lo dijera, que estaba a punto de encontrarse cara a cara con aquel a quien había negado toda su vida adulta. La luz no era como la luz del sol, ni como la luz de una lámpara, ni como ninguna luz que exista en el mundo físico. Era una luz viva, consciente, que emanaba amor y verdad al mismo tiempo. Ricardo se sintió atraído hacia ella de manera irresistible, como si todo su ser hubiera estado buscando esa luz durante toda su vida sin saberlo.
A medida que se acercaba, el vacío que había sentido momentos antes sobre Miami comenzó a llenarse con algo que nunca había experimentado. Una sensación de estar completamente conocido, completamente visto, completamente expuesto. No había lugar donde esconderse, ninguna máscara que usar, ninguna imagen que proyectar. Era aterrador y a la vez extrañamente liberador. Entonces la luz tomó forma, o tal vez siempre había tenido forma, y solo ahora Ricardo podía verla. Frente a él apareció un hombre, pero no era un hombre ordinario. Ricardo lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto en vida. Era Jesús. No el Jesús de las pinturas europeas con piel blanca y ojos azules que colgaban en las iglesias. Era el Jesús de Medio Oriente, de piel morena, cabello oscuro, rasgos semíticos, y sus ojos, Dios santo, sus ojos. Ricardo había visto esos ojos antes, en una serie que había descartado como entretenimiento religioso para creyentes ingenuos, The Chosen. Los ojos de Jonathan Roumie interpretando a Jesús en esa serie eran exactamente, precisamente, aterradoramente iguales a los ojos que ahora lo miraban. Era el mismo olar de misericordia mezclada con autoridad, de amor absoluto mezclado con verdad implacable. Un olar que no condenaba con ira, pero que exponía cada secreto, cada mentira, cada pecado sin permitir ningún escape. Ricardo quiso hablar. Quiso explicarse, quiso justificar su vida, su ateísmo, sus decisiones, pero las palabras se ahogaban antes de formarse. Frente a esa presencia, toda su arrogancia intelectual se desmoronaba como castillo de naipes. Todos sus argumentos filosóficos contra la existencia de Dios, todos sus debates mentales sobre la irracionalidad de la fe, todas sus burlas en redes sociales contra los creyentes, todo eso se revelaba como lo que realmente era, el berrinche de un niño asustado que se creía más inteligente que su creador. La vergüenza que sintió en ese momento era física, aunque no tenía cuerpo físico. Era una vergüenza que penetraba hasta lo más profundo de su alma, exponiendo décadas de orgullo, de egoísmo, de desprecio hacia lo sagrado. Jesús no dijo nada al principio, solo lo miraba, y esa mirada era suficiente. En ella, Ricardo vio todo el dolor que había causado. Vio a su madre llorando sola en Medellín, arrodillada frente al altar casero, rezando por un hijo que la había abandonado emocionalmente. Vio cada vez que había ignorado sus llamadas porque estaba ocupado con cosas más importantes. Vio la tristeza en los ojos de Luz Marina cada Navidad, que pasaba sola porque él prefería estar en alguna fiesta de networking en Miami. Vio cómo su madre envejecía sin él, cómo sus manos se arrugaban tejiendo ropa que él nunca usaría, cómo sus ojos se apagaban un poco más cada año esperando una visita que nunca llegaba con el tiempo suficiente, con el amor suficiente. Vio el dolor de una madre que había dado todo por su hijo y que recibió a cambio dinero, pero no presencia. Transferencias bancarias, pero no abrazos, mensajes de texto fríos, pero no conversaciones reales. Pero no solo vio eso. Vio también todas las veces que había pisoteado a otros para subir. Vio a los socios que había traicionado en negocios, a los empleados que había despedido sin misericordia cuando ya no le servían, a las mujeres que había usado y descartado como objetos desechables. Vio su arrogancia al burlarse públicamente de la fe, sabiendo que sus palabras herían a personas sinceras que encontraban consuelo en Dios. Vio cada acto de egoísmo, cada momento en que eligió su imperio personal sobre el bienestar de los demás. Y lo más devastador, vio todas las oportunidades que había tenido para amar, para servir, para ser un instrumento de bien, y cómo había desperdiciado cada una de ellas en pos de su ambición vacía. Entonces Jesús habló. Su voz era suave, pero penetraba como espada de doble filo, exactamente como la Biblia que Ricardo había desechado describía la palabra de Dios. Ricardo Mendoza, dijo, y al escuchar su nombre completo pronunciado por esa voz, algo se quebró dentro de él. Construiste un imperio para ti mismo.
torres altas de éxito, dinero, reconocimiento. Pero dime, hijo de Luz Marina, ¿qué hiciste con el amor que puse en tu familia? ¿Qué hiciste con el corazón que te di para amar? Lo usaste solo para amarte a ti mismo. El dinero que ganaste, el poder que acumulaste, la fama que buscaste, nada de eso puede comprarte un segundo más de eternidad. Nada de eso tiene valor aquí, donde lo único que importa es cuánto amaste, a quién serviste, cómo usaste los dones que te di. Ricardo quiso argumentar, quiso decir que había trabajado duro, que se había sacrificado, que había logrado el sueño americano contra todas las probabilidades. Pero las palabras murieron en su garganta inexistente. Porque en presencia de la verdad absoluta, sus verdades relativas se revelaban como mentiras convenientes que se había contado a sí mismo para justificar su egoísmo. Sí, había trabajado duro. Pero, ¿para qué? ¿Para quién? Solo para Ricardo. Sí, se había sacrificado. Pero ¿qué había sacrificado realmente? Nada que importara. Había sacrificado relaciones por dinero, amor por poder, eternidad por temporalidad. Había ganado el mundo entero, pero estaba a punto de perder su alma, exactamente como Jesús había advertido en evangelios que Ricardo consideraba mitos antiguos. «Tu madre nunca dejó de orar por ti», continuó Jesús, y ahora había algo en su voz que Ricardo identificó como dolor divino, como si el mismo Dios sufriera con el sufrimiento de Luz Marina. Cada noche, arrodillada frente a mi imagen, me pedía que te trajera de vuelta, no de vuelta a Colombia, sino de vuelta a mí. Ella sabía que habías perdido algo más importante que tu presencia física, habías perdido tu alma. Y yo escuché cada una de sus oraciones, las conté como lágrimas preciosas. Por eso estás aquí, Ricardo. No por tu mérito, no por tu inteligencia, no por tu éxito. Estás aquí porque una madre fiel no dejó de interceder por su hijo perdido. Estás aquí por gracia, no por justicia, porque si fuera por justicia, ya estarías en el otro lugar. Esas palabras atravesaron a Ricardo como lanza afilada. El otro lugar. No era necesario especificar. El infierno. Ricardo siempre se había burlado de la idea del infierno, considerándola una táctica de miedo de las religiones para controlar a las masas. Pero ahora, frente a la santidad absoluta de Dios encarnado, comprendió que el infierno no era un castigo arbitrario impuesto por un Dios vengativo. Era la consecuencia natural y lógica de una vida vivida completamente de espaldas a Dios, completamente centrada en el yo. Era estar eternamente separado de la fuente de todo amor, toda luz, toda bondad. Era tener lo que había elegido toda su vida, una existencia sin Dios, y eso era peor que cualquier tortura física imaginable. Era el vacío absoluto, la soledad cósmica, la oscuridad eterna, y había estado a punto de elegirlo por toda la eternidad. Ricardo se derrumbó. No físicamente porque no tenía cuerpo físico, pero su alma se quebró completamente. El orgullo que lo había sostenido durante décadas se desintegró. La máscara del self-made man cayó revelando a un niño asustado y perdido que había construido un imperio de paja para ocultar su vacío interior. Lloró sin lágrimas físicas, pero con un llanto que brotaba desde lo más profundo de su ser. Era un llanto de arrepentimiento genuino, no de miedo al castigo, sino de verdadero dolor por haber herido a los que amaba, por haber despreciado el amor de Dios, por haber desperdiciado años preciosos viviendo como si Él fuera el centro del universo. Era el mismo llanto de Pedro después de negar a Jesús 3 veces, el llanto de un hombre que finalmente ve su pecado con claridad y se horroriza de lo que ve. Era la muerte del ego, dolorosa, pero necesaria, como morir para poder nacer de nuevo. Y entonces Jesús hizo algo inesperado. Se acercó y en ese espacio donde no existía lo físico, pero todo era más real que lo físico, lo abrazó. El amor que emanaba de ese abrazo era indescriptible. Era todo lo que Ricardo había buscado en el dinero, en el éxito, en las relaciones superficiales, en el reconocimiento público. Era aceptación total, amor incondicional,
valor intrínseco no basado en logros, sino en identidad como hijo amado de Dios. En ese abrazo Ricardo experimentó lo que debió haber experimentado toda su vida: pertenecer, ser conocido completamente, y aún así ser amado completamente, tener propósito más allá de acumular riquezas temporales. Era como volver a casa después de estar perdido en un desierto durante décadas. Minuto 6. Anunció la enfermera con voz tensa. El doctor Chen apretó la mandíbula. En su mente calculaba rápidamente las probabilidades. 6 minutos de paro cardíaco completo con línea plana en el electroencefalograma. Incluso si lograban revertir el paro ahora, el daño cerebral sería catastrófico e irreversible. La persona que había sido Ricardo Mendoza, con su brillante mente emprendedora, ya no existía. En el mejor de los casos quedaría en estado vegetativo permanente. En el peor, simplemente no volvería. El protocolo médico era claro. Después de 6 minutos, sin respuesta a las maniobras de reanimación avanzada, era razonable considerar la terminación de esfuerzos. El doctor Chen miró a su equipo agotado. Todos sabían lo que venía. Había llegado el momento de declarar la hora de muerte. El médico levantó la mano para detener las compresiones torácicas. El residente que las realizaba se detuvo, jadeando por el esfuerzo físico. Un silencio pesado cayó sobre la sala de trauma, solo interrumpido por el sonido plano y continuo del monitor cardíaco. El doctor Chen abrió la boca para pronunciar las palabras que había dicho cientos de veces en su carrera. Hora de muerte, 0:30 y 40 de la madrugada. Pero antes de que las palabras salieran de su garganta, algo imposible ocurrió. El monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro y otro. Un ritmo cardíaco apareció en la pantalla. Débil al principio, pero constante. El corazón de Ricardo Mendoza había comenzado a latir por sí solo, sin medicamentos adicionales, sin otra descarga eléctrica, sin explicación científica razonable. El doctor Chen parpadeó, seguro de que estaba viendo mal. Miró el monitor nuevamente. El ritmo continuaba. Sinusal, regular, cada vez más fuerte. 60 latidos por minuto. Luego 65. El oxímetro de pulso que segundos antes marcaba 0, ahora mostraba saturación de oxígeno subiendo. 70%, 80, 85. La presión arterial, que había estado ausente, reaparecía en los números del monitor. 90/60, subiendo lentamente. No es posible, murmuró el doctor Chen en voz baja, casi para sí mismo. La enfermera jefe lo miró con ojos enormes. Doctor, está volviendo. Pero el doctor Chen, formado en la escuela más racional del pensamiento médico occidental, buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez la última dosis de epinefrina había tardado en hacer efecto. Tal vez alguna descarga eléctrica previa había revertido el paro, pero tomó tiempo en manifestarse. Tal vez. Pero ninguna de esas explicaciones tenía sentido completo, y entonces ocurrió algo aún más inexplicable. Los párpados de Ricardo comenzaron a moverse. Pequeños espasmos al principio, luego movimientos deliberados. El ventilador mecánico seguía respirando por él, pero su cuerpo comenzaba a intentar respirar por cuenta propia. El equipo médico quedó paralizado, observando algo que contradecía todo lo que sabían sobre fisiología cerebral. Después de 6 minutos de ausencia total de oxígeno, el cerebro sufre necrosis masiva. Las neuronas mueren por millones. El daño es permanente. No hay recuperación posible de funciones cerebrales superiores. Y sin embargo, frente a sus ojos, Ricardo Mendoza estaba despertando. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose con dificultad en las luces brillantes del techo de la sala de trauma. El doctor Chen se acercó rápidamente, sacando su linterna de bolsillo para verificar los reflejos pupilares. «Señor Mendoza, ¿me puede escuchar? Si me escucha, parpadee 2 veces». Ricardo parpadeó. No 2 veces, sino 3, 4,
5 veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Intentó hablar, pero el tubo del ventilador se lo impedía. Movió la mano derecha, tocando el tubo con desesperación, intentando quitárselo. El doctor Chen dudó. El protocolo decía que debía mantenerlo intubado al menos 24 horas para asegurar estabilidad respiratoria, pero algo en los ojos de Ricardo lo hizo reconsiderar. Había una urgencia allí, una necesidad desesperada de comunicar algo. «Preparen para extubación», ordenó el doctor Chen, sorprendido de sus propias palabras. La enfermera respiratoria se acercó con el equipo necesario. Verificaron que Ricardo podía respirar por sí mismo, que sus pulmones respondían. Los parámetros eran buenos, inexplicablemente buenos para alguien que acababa de estar muerto durante 6 minutos. Retiraron el tubo cuidadosamente. Ricardo tosió violentamente, su garganta irritada por la intubación. El doctor Chen le acercó un vaso con agua, pero Ricardo lo rechazó con la mano. En cambio, con voz ronca y quebrada, dijo sus primeras palabras: «Jesús, vi a Jesús». El doctor Chen frunció el ceño. Efectivamente, como había anticipado, había daño cerebral. El paciente estaba confuso, desorientado, probablemente alucinando. Era común en casos de anoxia cerebral. «Señor Mendoza, está en el hospital. Tuvo un accidente. Está a salvo ahora. Necesita descansar». Pero Ricardo negó con la cabeza violentamente, agarrando la bata del doctor. Chen, con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «No entiende», dijo con intensidad desesperada. «Estuve muerto. Salí de mi cuerpo. Vi todo. Vi a ustedes tratando de salvarme. Y después vi a Jesús. Él me habló, me dijo que volviera, que usara lo que construí para glorificarlo. Doctor, el cielo es real. Dios es real. Todo es real». Las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Ricardo mientras hablaba. No eran lágrimas de dolor físico o confusión, eran lágrimas de arrepentimiento profundo, de transformación, de un corazón quebrantado siendo reconstruido. El doctor Rastro Chen, incómodo con la conversación religiosa, trató de calmarlo. «Señor Mendoza, lo que experimentó son alucinaciones comunes en casos de trauma cerebral severo. El cerebro privado de oxígeno produce experiencias vívidas, pero no son reales. Son fenómenos químicos bien documentados». Ricardo lo miró directo a los ojos, con una claridad que era imposible en un cerebro supuestamente dañado. «Doctor Chen», dijo con una calma que contrastaba con su urgencia anterior, «usted nació en Beijing. Se mudó a Estados Unidos a los 12 años. Tiene una hija de 7 años llamada Emma, que le preguntó ayer si Dios existe y usted no supo qué responderle, porque usted tampoco sabe». El doctor Chen retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su rostro palideció. Nadie en ese hospital sabía esos detalles. Él nunca hablaba de su vida personal con los colegas. Y lo de su hija Emma, esa conversación, había ocurrido apenas ayer en la privacidad de su hogar, durante el desayuno. Emma le había preguntado después de que una amiguita de la escuela le hablara sobre el cielo. El doctor Chen, agnóstico de toda la vida, había evadido la pregunta torpemente, diciendo que había muchas opiniones diferentes sobre eso. ¿Cómo diablos podía este paciente saber eso? Ricardo vio la confusión en el rostro del doctor y agregó con suavidad: «Me lo mostró él. Me mostró muchas cosas. Me mostró que cada persona en esta sala tiene historias que necesitan escuchar. Usted tiene dudas, doctor, pero la respuesta que le dio a Emma ayer puede cambiar hoy. Dígale que sí, que Dios existe, porque yo estuve allá y volví para contarlo». La sala quedó en silencio absoluto. Todos habían escuchado el intercambio. El doctor Steve Chen no sabía qué decir. Su mente científica buscaba explicaciones racionales. ¿Había mencionado algo sobre Emma frente a este paciente antes? Imposible. Nunca lo había visto antes del accidente. ¿Investigación previa en redes sociales? Absurdo. El hombre había estado inconsciente desde que llegó. ¿Coincidencia afortunada? Las probabilidades eran astronómicamente bajas. Por primera vez en su carrera médica de 15 años, el doctor Michael Chen
No tenía una explicación científica para lo que estaba presenciando. Ordenó una batería completa de estudios neurológicos, resonancia magnética cerebral, electroencefalograma completo, pruebas cognitivas exhaustivas. Los resultados llegarían en las próximas horas, pero algo le decía que esos resultados desafiarían todo lo que sabía sobre medicina. Mientras tanto, alguien del equipo administrativo del hospital había logrado contactar a un número de emergencia en el teléfono de Ricardo. Era su asistente personal en Miami, quien inmediatamente llamó a la madre en Colombia. Eran las 4 de la madrugada hora colombiana cuando el teléfono de Luz Marina sonó. Todavía estaba arrodillada frente al altar, la veladora consumiéndose lentamente. Contestó con el corazón en la garganta. «Señora Mendoza, habla del Jackson Memorial Hospital en Miami. Su hijo Ricardo tuvo un accidente grave». «Sí». Luz Marina sintió que el mundo se detenía. ¿Está vivo?» La voz al otro lado dudó antes de responder. «Sí, está vivo. Y está pidiendo hablar con usted. Dice que tiene algo urgente que decirle sobre Jesús». Luz Marina comenzó a temblar. Sus oraciones, todas esas noches de rodillas, todos esos rosarios, todas esas súplicas. La Virgen había intercedido. Su hijo había tenido un encuentro. Conectaron la llamada al cuarto donde habían trasladado a Ricardo para observación intensiva. Cuando escuchó la voz de su madre al teléfono, Ricardo rompió en llanto nuevamente. «Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tenías razón. Siempre tuviste razón. Vi a Jesús, mamá. Estuve muerto y Él me trajo de vuelta. Me dijo que tus oraciones me salvaron, que nunca dejaste de pedir por mí». Luz Marina lloraba del otro lado, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Ay, mijito, ay, mi Ricardito, siempre supe que Dios te traería de vuelta a mí, siempre lo supe». Hablaron durante 20 minutos, Ricardo confesando años de orgullo, de abandono, de egoísmo. Luz Marina perdonando todo con la gracia de una madre que nunca dejó de amar. Era una reconciliación milagrosa, tan imposible como la resurrección médica que acababa de ocurrir. Los resultados de los estudios neurológicos llegaron 6 horas después. El doctor Chen los leyó 3 veces, sin poder creer lo que veía. La resonancia magnética mostraba un cerebro completamente normal, sin edema significativo, sin áreas de necrosis, sin daño isquémico detectable. Era como si los 6 minutos de muerte clínica nunca hubieran ocurrido. El electroencefalograma mostraba actividad cerebral normal en todos los rangos de frecuencia. Las pruebas cognitivas revelaban que Ricardo estaba completamente orientado en tiempo, espacio y persona. Su memoria a corto y largo plazo funcionaba perfectamente. Su capacidad de razonamiento lógico estaba intacta. Médicamente hablando, era imposible, completamente, absolutamente, científicamente imposible. Ricardo Mendoza pasó 5 días internado en el Jackson Memorial Hospital bajo observación neurológica estricta. Los médicos no podían explicar su recuperación, pero tampoco podían negar los hechos documentados en su expediente: 6 minutos de muerte clínica certificada, seguidos de una resurrección espontánea sin daño cerebral detectable. El caso se volvió tema de conversación en los pasillos del hospital. Algunos doctores hablaban de milagro médico. Otros preferían términos más cautelosos como anomalía estadística o fenómeno inexplicado. Pero para el doctor Chen, que había presenciado todo desde el principio, algo había cambiado en su interior. Esa noche, después de revisar por 10ª vez los estudios imposibles de Ricardo, llegó a casa y abrazó a su hija Emma. «Papá, ¿te acuerdas de mi pregunta sobre Dios?», le dijo la niña. El doctor Chen tragó saliva y respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Sí, Emma, y creo que sí existe. Hoy vi algo que la ciencia no puede explicar. Durante esos 5 días hospitalizado, Ricardo no perdió un solo momento. Pidió su laptop y comenzó a hacer cambios inmediatos en su vida empresarial. Lo primero fue contactar a sus socios en CryptoVault
y QuickServe para anunciar una junta urgente. Cuando finalmente se reunieron todos por videollamada, con Ricardo todavía en la cama del hospital conectado a monitores, sus socios esperaban hablar de estrategias de expansión, de los 15 millones de inversión japonesa, de planes de crecimiento. Pero lo que escucharon los dejó atónitos. «Voy a reestructurar completamente nuestras empresas», anunció Ricardo con una claridad y convicción que nunca antes había mostrado. «A partir de ahora, el 30% de todas las ganancias se destinará a causas sociales y evangelísticas en comunidades latinas. Vamos a crear un fondo para madres solteras, programas de rehabilitación para adictos, becas educativas para jóvenes en barrios marginales de América Latina, y vamos a hacerlo en el nombre de Cristo». El silencio en la videollamada fue ensordecedor. Sus socios se miraban entre sí con confusión. ¿Había sufrido Ricardo algún daño cerebral después de todo? ¿Estaba medicado con algo que alteraba su juicio? Uno de ellos, Marcus, un inversionista de Silicon Valley, intentó razonar. «Ricardo, entiendo que pasaste por una experiencia traumática, pero no podemos tomar decisiones así. Los inversionistas esperan retornos, no caridad religiosa». Ricardo lo miró a través de la pantalla con una paz que desconcertaba. «Marcus, estuve muerto, literalmente muerto. Y les voy a decir algo que ninguno de ustedes quiere escuchar, pero necesita. Todo lo que hemos construido, cada dólar que hemos ganado, cada usuario que hemos conseguido, nada de eso importa si no lo usamos para algo más grande que nosotros mismos. Les doy dos opciones. Se unen a esta nueva visión, o compro sus acciones y sigo solo, pero yo ya no vivo para construir imperios vacíos». La noticia de su accidente y su transformación religiosa comenzó a circular en los medios de comunicación latinos. Forbes publicó un artículo titulado «Del ateísmo al altar. El millonario Tech, que dice haber visto a Jesús». Las redes sociales explotaron. Su cuenta de Instagram, que tenía más de 200,000 seguidores acostumbrados a ver posts de lujo y frases motivacionales sobre el éxito, ahora mostraba algo completamente diferente. Ricardo publicó su testimonio completo, sin filtros, sin vergüenza. Habló de su orgullo, de cómo había abandonado a su madre, de cómo había vivido solo para sí mismo, y habló de su encuentro con Jesús. Los comentarios eran un campo de batalla. Algunos lo acusaban de fraude, de buscar publicidad, de haber sufrido alucinaciones por falta de oxígeno. Otros, especialmente latinos que venían de familias creyentes, decían que su historia los había hecho llorar, que les recordaba a sus propias madres orando por ellos, que sentían un llamado a reconciliarse con Dios. Una semana después de salir del hospital, Ricardo tomó un vuelo a Medellín. No lo anunció en redes sociales, no llevó cámaras ni equipo de prensa. Fue solo, con una maleta pequeña y un corazón lleno de propósito. Llegó a la casa humilde de Belén, donde su madre seguía viviendo. Cuando Luz Marina abrió la puerta y vio a su hijo parado ahí, cayó de rodillas llorando. Ricardo se arrodilló con ella en el umbral de la puerta, abrazándola como no la había abrazado en 20 años. «Mamá, vine a quedarme una temporada. Vine a recuperar el tiempo perdido. Vine a conocerte otra vez, como debía hacerlo siempre». Se quedó en Colombia durante 3 meses. No eran vacaciones, era un peregrinaje de sanación. Visitó la iglesia del barrio donde su madre asistía cada domingo. Se confesó por primera vez desde su adolescencia, ayunó, oró, estudió la Biblia con una intensidad que antes reservaba para análisis de mercado. Pero Ricardo no solo se dedicó a su propia transformación espiritual. Usó sus recursos y su experiencia empresarial para iniciar proyectos concretos en Medellín. Abrió un centro comunitario en una de las comunas más violentas de la ciudad, donde jóvenes en riesgo podían aprender programación, diseño digital, emprendimiento. Contrató a pastores y consejeros cristianos para trabajar con familias destruidas por el narcotráfico y la violencia. Creó un programa de becas completas para estudiantes de escasos recursos que quisieran estudiar carreras tecnológicas.
con la única condición de que después dedicarán tiempo a servir en sus propias comunidades. En cada proyecto, en cada iniciativa, Ricardo era claro: esto es por Jesús, para Jesús. Él me dio una segunda oportunidad y yo no la voy a desperdiciar. Una tarde, mientras tomaba café con su madre en el pequeño patio de la casa, Luz Marina le preguntó: «Mijo, ¿cómo era él? ¿Cómo era Jesús cuando lo viste?». Ricardo sonrió con una mezcla de nostalgia y reverencia. «Mamá, ¿te acuerdas cuando te recomendé que vieras The Chosen hace años y tú me dijiste que la habías visto completa?». Luz Marina asintió. «Pues el actor que hace de Jesús, Jonathan Roumie, tiene exactamente la misma mirada que vi en mi experiencia». «Exactamente. Cuando lo vi en esa serie por primera vez después de volver, me puse a llorar porque fue como verlo otra vez. Esa combinación de amor absoluto y verdad que no permite mentiras, esa autoridad mezclada con misericordia. Por eso ahora recomiendo esa serie a todo el mundo. No es solo una producción bien hecha, es la representación más fiel que he visto del Jesús real que encontré del otro lado». Ricardo comenzó a dar charlas en iglesias, universidades, eventos cristianos. Su testimonio era impactante no solo por el contenido sobrenatural, sino por la transformación verificable en su vida. No era un charlatán vendiendo libros o pidiendo donaciones. Era un hombre que había tenido todo según los estándares del mundo y que ahora lo estaba entregando voluntariamente para servir al reino de Dios. En cada charla, anticipaba las objeciones de los escépticos. «Sé lo que están pensando», decía. «Alucinaciones por falta de oxígeno, ¿verdad? Explíquenme entonces cómo supe detalles de la vida del doctor Chen que nadie más sabía. Explíquenme cómo después de 6 minutos sin actividad cerebral no tengo ningún daño neurológico. Explíquenme por qué, si era solo química cerebral, toda mi vida cambió radicalmente después. Los adictos que tienen experiencias cercanas a la muerte por sobredosis no dejan las drogas. Los ateos que sufren accidentes no se convierten. Pero yo sí, porque no fue mi cerebro el que experimentó algo, fue mi alma». Un año después del accidente, Ricardo organizó un evento masivo en Miami llamado Encuentros Reales, testimonios que desafían la muerte. Invitó a otros latinos que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y conversiones radicales. El evento se transmitió en vivo por YouTube y alcanzó más de 2 millones de vistas. Durante su testimonio, mostró los documentos médicos oficiales del Jackson Memorial Hospital, con nombres y datos sensibles censurados por privacidad, pero mostrando claramente los 6 minutos cronometrados de muerte clínica. Invitó al escenario al paramédico Jorge Salazar, quien había estado presente desde el accidente. Jorge, todavía emocionado después de 1 año, confirmó públicamente: «Yo he visto muchos casos en 20 años de carrera, pero este fue diferente. Algo pasó esa noche que no puedo explicar con medicina. Ese hombre murió y volvió transformado». Ricardo terminó su participación en el evento con una invitación directa que resonó en miles de corazones latinos presentes y viendo online. Si mi historia te tocó, si algo en tu interior se movió al escucharla, es porque el mismo Jesús que me encontró a mí te está buscando a ti. No importa qué tan lejos hayas corrido, qué tan perdido te sientas, qué tan vacío esté tu imperio personal, Él te está llamando hoy. Como llamó a Simón Pedro, a María Magdalena, a Mateo, a todos los personajes de The Chosen que vemos transformarse en la pantalla. Esas transformaciones no son solo historias antiguas o ficción televisiva bien producida, son reales. Siguen pasando hoy, me pasaron a mí, y te pueden pasar a ti. La pregunta no es si Dios existe o si el cielo es real. Los hechos médicos y mi vida transformada responden eso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Seguirás construyendo imperios sin alma? ¿O te atreverás a ser uno de los elegidos de esta generación? Hoy, Ricardo vive entre Miami y Medellín, dedicando la mitad de su tiempo a sus empresas rediseñadas para impacto social y la otra mitad a trabajo evangelístico.
Su relación con Luz Marina se ha restaurado completamente. Ella viajó a Miami el año pasado y Ricardo le mostró todo: su apartamento, sus oficinas, los proyectos que había iniciado. Pero lo que más llenó el corazón de Luz Marina no fueron los logros visibles, sino ver a su hijo arrodillado cada mañana en oración, ver su Biblia subrayada y gastada por el uso constante, escucharlo hablar de Jesús con la misma pasión que antes ponía en hablar de criptomonedas. «Recuperé a mi hijo», dice ella llorando de alegría. No solo volvió de la muerte, volvió a la vida verdadera. Y Ricardo, el mismo hombre que hace 2 años se burlaba públicamente de la fe, ahora declara con absoluta convicción: «Estuve muerto por 6 minutos, y en esos 6 minutos aprendí más sobre la vida, el amor y la eternidad que en 34 años de vivir para mí mismo, chases».